Cataluña, hermosa, fértil, productiva, llave del Mediterráneo, puerta de Europa, cuna de resistencias y reconquistas, tierra de grandes, motor y vanguardia. La historia así lo dice, el presente lo niega. Son mitos, o sea, pero nadie culto se cree esas cosas. Los conozco bien, porque yo de jovencito era independentista y conozco muy bien este mundo. Se lo creen. El nacionalismo es un absurdo. Primo de Rivera da un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, aupado por la burguesía catalana. No, Cataluña nunca ha sido un Estado. De Wilfredo, ¿qué nos viene? Los símbolos, la simbología de las señeras, todo el tema. Del corpus de sangre, el Segadors, la lucha por la independencia, de la secesión. Que el independentismo siempre había sido bastante, en un extremo ideológico, bastante incluso marginal, ¿no? Se enseña en las escuelas, es el que aparece en la prensa subvencionada, en TV3 obsesivamente, en las conmemoraciones de la Generalitat. Hay un relato. Ya en el régimen 78 se ha creado la semilla para desmembrar a España. Això va de democràcia. Eso va, no era verdad. Y va de independencia. Avui paciència i demà independència. Para entender Cataluña es imprescindible entender España. No hay una sin la otra, y para ello debemos remontarnos hasta sus primeros pobladores. Puerta de entrada de las primeras migraciones de los pueblos indoeuropeos, y más adelante de los navegantes mediterráneos. Griegos y cartagineses dan origen a la cultura ibérica. Después, la romanización de la península tendría en Tarraco su principal baluarte de entrada y control del Mediterráneo. Tras la decadencia de Roma, comienza un periodo de sombras, abandono y retroceso. Llegan los godos. La realidad de todo ese proceso en la época de los visigodos, pues va a haber la ruptura por enfrentamientos que se producen y la llamada a unas tropas mercenarias del norte de África. Esos ejércitos van a hacer que al final va a dar propiciar con Roderico, con todo lo que supone Guadalete, una invasión musulmana, pero que va a ser tan salvaje que, claro, va a llegar, pues eso, a llegarse hasta los campos de Poitiers, hasta la zona de los francos. Todavía no podemos estar hablando porque hay unas diferencias incluso también en lo que podríamos llamar Francia, por entender lo que es España, Francia o Italia en los conceptos geográficos, eso sí. Que claro, va a haber una reacción. 711, ¿y cuál va a ser la reacción? Pues la reacción va a ser de los francos y sobre todo, claro, de un imperio que va a surgir ahí, que es el imperio carolingio de Carlomagno. Esa monarquía visigoda pues habían ido a hacer puñetas y se van estableciendo pues también mediante un sistema que es utilizar los sistemas de comes, de los condes, que ya era un sistema también un poco visigodo, creando unos territorios que hagan tapón. Va a haber dos marcas, la que luego se conocerá como marca hispánica, que también según cierta historiografía dicen que no es existente, o la marca luego de Pamplona. El caso es que hacer que haya algo ahí que frene esa invasión que se estaba produciendo y ese empuje que había. Cataluña, antes del siglo XI-XII, no existe. No existe ni el nombre. Digamos, no existe el nombre para nombrarla. Hasta el siglo XII no tenemos el término, no aparece el término Cataluña.
El primer condado que se queda precisamente es el de Gerona, claro, es el más cercano un poco lo que hay ahí, y de ahí van a empezar a surgir varios condados. El condado además estaba dado más bien a una persona y sobre todo a una ciudad, por eso siempre se habla de condes de Barcelona, de Gerona o de las ciudades que corresponde a un territorio, pues todavía no se puede hablar de territorio más allá, pero que claro, cuando se van formando esos condes, que son todos vasallos, hay un sistema todavía muy feudal, evidentemente, claro, del feudalismo hacia en este caso, hacia los francos, hacia la dinastía carolingia, pues de ahí acabará un condado siendo más potente. ¿Cuál? El del conde de Barcelona, que va comiéndose los otros condados, los otros territorios y va teniendo pues un peso. Los nacionalistas, digamos, están muy obsesionados con Guifré el Velloso, con Guifré el Pilós, pero es evidente que si a Guifré el Pilós o a Guifré el Velloso le hubieran llamado catalán, digamos, yo creo que habría tenido bastantes problemas en autorreconocerse como tal. Y la gente, digamos, pertenecía al condado de Barcelona, de Besalú, de el que sea. Y poco a poco, es cierto, hay un proceso de unificación de condados, pero eso no significa que tuvieran en la cabeza la idea de reconstruir o de construir Cataluña. Un conde que lo mismo que en Castilla pues fue un Fernán González que se quiso hacer independiente del Reino de León, pues el conde de Barcelona se quiso hacer independiente de lo que era esa monarquía franca. La leyenda dice que Guifredo fue herido ayudando a los franceses a luchar contra los normandos. El primer problema es que en ese momento no hubo un conflicto de ese tipo en ningún momento de los que vivió Guifré, y fue herido en batalla y con su sangre, con la sangre de la herida en esa batalla, digamos que formaron con 4 dedos los 4 palos de la bandera de Cataluña. Eso es lo que dice la leyenda, pero es una leyenda de la época moderna, de que se utiliza una leyenda andaluza y se sustituye a los personajes andaluces por... es una invención de los cronistas modernos. Son mitos. O sea, pero nadie culto se cree esas cosas. Pero ese nacionalismo sí se lo cree. Sí se lo cree porque se lo quiere creer. Quiere creerse que Cataluña no es un condado, o sea, no es un principado, es un reino. Podemos hablar del papel de los historiadores en el proceso, ¿no? Que yo creo que en el proceso hay muchas responsabilidades. Desde luego una clase dirigente, pero luego ha habido también una clase mediática, los palmeros, ¿no? Los tertulianos, los que mandaban en los medios de comunicación, que no han parado de echar leña al fuego. Y luego ha habido también empresarios, la burguesía catalana, los intelectuales, los medios, los periodistas y los historiadores, porque han construido un relato político utilizando un relato histórico. Entonces inventa una historia falsa. Es decir, ¿qué hace? Toma hechos, ¿está? Que acontecieron, por supuesto, realmente, pero en algunos casos los exagera, en otros casos los tergiversa para construir una historia, ¿se entiende?, distinta a la historia real. Y falsifican la historia. ¿Por qué falsifican la historia? Porque en el origen de la mala política siempre está la falsa historia. El que controla el pasado controla el presente y construye el futuro. Y como ellos quieren construir un futuro independentista que los hará mucho más débil a todos los catalanes, ¿qué hacen? Comienzan por falsificar la historia. Yo creo que Cataluña no es una nación, no ha sido una nación en el sentido contemporáneo del término nación. Ese es un invento del nacionalismo. Y esa idea de que Cataluña es una nación es una idea del siglo XX y del siglo XXI, a partir del momento en que nace el nacionalismo catalán, y el nacionalismo catalán decide construir una nación. Ellos dicen que ya existe, pero en realidad no existe. Cuando se habla muchas veces del Principado de Cataluña, es correcto también, pero no dejaba de ser otra manera de hablar de lo que era un condado, pero nunca va a tener una realidad de reino. Bueno, porque Valencia y las Baleares son conquistas reales y por lo tanto
se convierten en reinos. Porque ha sido el reino de Aragón quien ha conquistado esos territorios y por tanto adquieren la condición de reino. En Cataluña no ha habido nunca reyes catalanes, por eso también hablar de reyes catalano-aragoneses es un invento. Los reyes, aunque fueran catalanes o de origen catalán, eran reyes aragoneses y condes de Barcelona. Quiere creerse que Cataluña no es un condado, o sea, no es un principado, es un reino. Y ahí incluso a lo mejor pues quiere ya juntarlo con las realidades de lo que sí que se convierte en un reino, que es Aragón. Y Aragón, claro, empieza a tener una serie de reyes y luego pues hay una serie también de reinos vasallos. Se convierte un poco lo que ese concepto también que se dice de corona, es reino Valencia, llega a ser reino Mallorca. Pero es que en Cataluña no hay rey como tal. Los teóricos del nacionalismo, ya a principios del siglo XX, Prat de la Riba, que es el más importante, en La nacionalidad catalana de 1906, lo dice claramente. Dice, Cataluña es una nación plena y antigua. Por lo tanto, consecuencia, se merece un Estado. Y esa es la clave de todo. ¿Por qué tanta obsesión por la nación? Porque la nación es la puerta del Estado. Lo que le ha pasado siempre a Cataluña, o lo que podemos entender con Cataluña, es que ha ido pasando de un vasallaje a otro. O sea, su planteamiento de independencia para convertirse en tal, pues a lo mejor nada más la podemos ver pues en un momento dado eso con Felipe IV y además también de una manera de transición para pasar a otro vasallaje también que vuelve a ser Francia. Cataluña en el siglo XII, digamos XI-XII, se va a vincular cada vez más claramente con Aragón. Y de ahí va a nacer la corona de Aragón. Eso que la historiografía nacionalista catalana también niega, digamos, se ha inventado, es un invento del siglo XIX, que es la idea de confederación catalano-aragonesa o de reyes catalano-aragoneses. Ningún rey de la época se llamaba catalano-aragonés. Es difícil o no habría que pensar Cataluña como algo que se pueda desvincular su historia en ese momento de la corona de Aragón. La historiografía nacionalista dice, no, es que Cataluña en ese momento se convierte en un Estado. No, Cataluña nunca ha sido un Estado. España ha tenido dos grandes brazos en su historia. Un brazo castellano y un brazo catalán aragonés. Los dos hicieron la historia de España. En el compromiso de Caspe, digamos, cuando hay que elegir a quién va a suceder o quién va a estar en el trono, digamos, llegan compromisarios de los distintos territorios de la Corona de Aragón. Los únicos compromisarios que no se ponen de acuerdo en el candidato son los catalanes. Cuando la historiografía catalanista o nacionalista dice, bueno, Ferran Soldevila decía que era un gran momento desnacionalizador, con la entrada de los Trastámaras, con Fernando de Antequera, es el inicio de la decadencia de Cataluña. No, eso no es verdad. Es al revés. Es la decadencia de Cataluña la que provoca el compromiso de Caspe. ¿Por qué? Porque Cataluña es débil en ese momento. Cada uno se dividía incluso, pues, bueno, ¿tú qué haces? Y tú qué te encargas. La Corona de Aragón claramente tenía ahí el Mediterráneo, con lo que era Nápoles, Sicilia, era su zona natural de desarrollo. El brazo castellano se dirigió más hacia América y el brazo aragonés catalán se dirigió más hacia el Mediterráneo. Pero en realidad los dos brazos forman parte de un cuerpo, ¿está? De una cabeza que dirige los brazos, ¿está? De un espíritu, de una nacionalidad que es la misma nacionalidad para los dos brazos. No hay dos naciones, porque la cabeza es una sola. Esa cabeza tiene como idea fundamental la lucha contra el enemigo histórico que es el imperialismo árabe musulmán. Tras una etapa donde la cruz marca un único frente que consigue recuperar terreno frente al Islam, se entra en una época de gestación de lo que más adelante serán nuestros países y naciones.
La Edad Media culmina con el mayor hito de la historia de la humanidad, el descubrimiento de América. Y la lucha por la fe torna en lucha de poder. Identidades, lenguas, recursos, es el nuevo frente de batalla ante un mundo nuevo, el mundo de los imperios nacientes, donde España es el primer gran exponente. Los objetivos cambian y aparece un nuevo enemigo, Francia. La Guerra del Segadors no es un conflicto entre Cataluña y España o Cataluña y Castilla. Creo que hay momentos determinados en que topan las autoridades, como topan en todas partes. Lo que ocurre es que se interpreta eso, es decir, una revuelta que tiene bases sociales, básicamente, no políticas, es interpretada en clave política. Francia, que está ahí, como siempre, tocando las narices, empieza a echar... Oye, que si queréis os echamos una mano, que si queréis os quitamos de este yugo opresor que estáis teniendo, y entonces os podemos ir ayudando para hacer de alguna manera, y claro, de alguna manera pues van metiendo sus agentes, van metiendo su gente para crear un descontento, ofreciéndoles, pues bueno, pues lo que va a ser una maravilla. Y es un conflicto social que además luego se complica con otras cuestiones. Y se complica con otras cuestiones porque es cierto que eso coincide con conflictos militares de la monarquía católica. Con luchas que hay en las cuales de pronto se necesita pues una unión de armas, se necesita traer hombres y no solamente mercenarios, que es verdad que los tercios llamados españoles, pues ahí había napolitanos, había suizos y había alemanes, había un poco de todo. Claro, cuando de pronto una pujante Cataluña, ya ese territorio que está, se le empieza a pedir también, oye, aportar un poquito más al arca, porque es que ya Castilla la tengo ahogada, porque Castilla estaba el conde duque de Olivares también de los nervios ya. Y ahí entra el malo de la película, de la historiografía catalana, que es el conde duque de Olivares, intentando, introducir algo de racionalidad y obligar a que los territorios que no contribuían con hombres al proyecto lo hagan, con hombres o con recursos. Eso es lo que hace que topen las autoridades catalanas y las autoridades de la monarquía. A veces los estallidos van a surgir por aspectos ridículos, ¿no? El día del corpus, ese corpus de sangre, es porque, bueno, los segadores van a estar ahí, al final va a haber un navajeo, literalmente es que, vamos, pues una reyerta seguramente que no tenía que ver nada incluso con lo que había, pero matan a uno de los segadores y entonces al final, pues ahí se levantan todos y al final acaban yendo contra el virrey, contra Coloma. Las autoridades catalanas deciden vincularse a Francia a la monarquía francesa para desvincularse de la monarquía católica. Pero eso dura muy poco tiempo. Y dura muy poco tiempo por muchas razones, pero una de ellas es que todo aquello que argumentaban para salirse de la monarquía católica se lo encontraron multiplicado en la monarquía francesa. Aquí, es decir, aquí ya lo atribuimos, los catalanes nunca tenemos la culpa. Aquí lo atribuimos a calamidades externas, como si el resto, pues Francia, España, Inglaterra no hubieran tenido eso, catástrofes naturales. Es una manera. Pero yo siempre he pensado que la guerra civil catalana tuvo un papel decisivo, porque una guerra civil es un fracaso como sociedad, ¿no? Descubrieron que estar en la monarquía católica tenía más ventajas que estar dentro de la monarquía francesa. Estamos 12 años de guerra con España. Al final, volvemos, para entenderlo, el rey nos perdona. El rey, incluso contra el criterio de la corte. Eso tampoco se dice demasiado. Total, para volverla a liar al cabo de menos de 100 años. Además, no, hacemos el negocio de las cabras porque perdemos el 10% del territorio. Perpiñán era la segunda ciudad. Perdona, aquí tampoco se dice. Pero yo recuerdo haber leído en el Punavuy, que no es el ABC ni es La Razón, Perpiñán lo conquistaron los catalanes y los franceses. Y se lo quedan los franceses. Los tres mitos además que has citado, ¿de dónde de Wilfredo que nos viene? Los símbolos, la simbología de las señeras, todo el tema. Del corpus de sangre, el Segadors, una canción, o sea, salvaje, llena de odio, bon cop de fals, buen golpe de hoz. De ahí viene el segundo, que es el himno, y ahora viene el tercero, claro, que es efectivamente el momento dado de la lucha por la independencia, de la secesión.
Si quieres crear una nación que no ha existido nunca, la debes construir alrededor de 3 pilares: una bandera, un himno y una causa. La causa de la resistencia, la lucha contra el opresor. El victimismo apelando al sentimiento de identidad que engrasa todo el relato. En Cataluña, la causa es 1714. Como la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, porque además todo el teatro de operaciones fue mundial, fue esa guerra de toda Europa, claro. Carlos II muere sin sucesión, hay una línea por la cual se barajan las 2 grandes casas, la Casa de Austria y la Casa de Francia, la Casa de Borbón en este momento. No se trata en absoluto de una guerra de España contra Cataluña, es una guerra por un rey o por otro, en la que en un lado hay más catalanes que castellanos y en el otro más castellanos que catalanes, pero hay de todo en los 2 lados. Y jamás ni se plantean ni se les pasa por la cabeza la independencia. Lo que clama o lo que busca Casanovas en su último alegato, en su última arenga, el 11 de septiembre de 1714, habla por un proyecto político que afecte a toda España. Las instituciones catalanas juran a Felipe V. Las Cortes catalanas juraron fidelidad a Felipe V. En 1701, 1702. Te juraban y al mismo tiempo obtenías dinero. Era una manera digamos, esas cosas eran típicas de la época. Por tanto, las autoridades catalanas juran a Felipe V y sacan grandes beneficios en el comercio con América y en otros. Y luego no sé qué pasa, que traicionan a Felipe V. Lo que ocurre es que una vez hemos entrado en un conflicto internacional, algunos sectores de la sociedad catalana, ahí otra vez hay que distinguir, no Cataluña, algunos sectores de la sociedad catalana, sobre todo los llamados vigatans, es decir, gente del interior de Cataluña, digamos, establece un pacto que traiciona ese juramento, hace un pacto con Gran Bretaña y por tanto con la otra parte, ofreciéndoles, digamos, apoyarles en su lucha contra Felipe V. Fue una guerra de sucesión, donde cada uno de los bandos luchaba, independientemente de que fueran catalanes o castellanos. El que defiende Barcelona se llamaba Villarroel, era castellano. Es más, hasta 1710 había sido un oficial borbónico y se cambia de bando en 1710, lo capturan prisionero y decide pasarse al otro lado. Y en el caso del campo, digamos, borbónico, la primera ciudad catalana en ser saqueada durante la Guerra de Sucesión en 1706 es Cervera, saqueada por aliados y por milicias de Lérida. Es decir, son catalanes los que saquean a una ciudad catalana por borbónica al principio de la guerra y es la primera ciudad en ser saqueada. Con lo cual, en el siglo XVIII, hombre, traicionar al rey debía ser el peor delito, es un delito de lesa majestad. Luego, claro, evidentemente, cuando gana, hace el decreto de nueva planta, que es Borbón y Contanova, y estas instituciones que me han traicionado, las elimina. Felipe V va a interpretar hasta 1714, 1716, que le habían traicionado. Digamos, es un delito de lesa majestad. Y eso explica, por ejemplo, por qué a medida que Felipe V las tropas felipistas van avanzando, digamos, se vayan aboliendo, por ejemplo, los fueros. Es el castigo a la traición, para decir de alguna forma. Pero, digamos, no es un conflicto entre Cataluña y España. Los bandos que se hacen es todo a favor de España, del buen gobierno, del rey legítimo, que pueden pretender, pero jamás en modo alguno se van a levantar. De hecho, bueno, el monumento que hay en Barcelona, cuando se hace toda esta show floral, ¿no? Él está con el pendón de Santa Eulalia. Santa Eulalia es curioso porque fue patrona de caballería y fue la primera patrona que tuvo España. Santa Eulalia de Mérida, que es también la misma de Barcelona, porque al final todo está relacionado, es la patrona de Barcelona y es con el pendón que está ahí defendiendo, pues eso, el que todos vayamos a luchar por el buen gobierno de España. O sea, Villarroel hace lo mismo. O sea, no hay en ningún momento una cosa de por la Cataluña, por las libertades de Cataluña, por la... No, que no hay, aquí nadie habla ni de fuero, ni de... No, nada. Había que, digamos, buscar a quienes eran los resistentes finales de esa Barcelona, los que lucharon,
y eso a Rafael de Casanova se le empieza a reivindicar muy claramente en el siglo XIX, en la época romántica, y luego eso pasa a la mitología nacionalista. Pero es evidente que Casanova no tenía nada de anti-español, para decirlo, sino todo lo contrario. Digamos, no podemos interpretar la Guerra de Sucesión en clave nacionalista. No hay conciencia nacional, no hay sentimiento nacionalista, no hay naciones. Pues no querer verlo de esa manera es traicionar realmente lo que se plantea. Ya iba a quererse primar más el que incluso no hubiera... No, es que yo como soy de tal sitio, es el concepto de extranjería, No. Esto vamos aquí a tener una homogeneización, que incluso voy a quitar estos derechos medievales, esos usaches que había, estos usos, fuera, eso me lo cargo. O sea, todo eso me lo voy a cargar, que curiosamente eso es una modernización. Pero en lugares como, por ejemplo, la señoría de Vizcaya, o los señores de Guipúzcoa, o de Álava, no los van a quitar. ¿Por qué? Porque es que estuvieron de su lado. Entonces, si él tuviera o quería que tuviera una idea tan clara de hacer lo que en Francia sí se estaba haciendo y se llega a hacer hasta de alguna manera que se termina laminando del todo, ¿por qué no lo hace también con los vascos o con los navarros? No lo hace. Los decretos de Nueva Planta forman parte de esa voluntad racionalizadora. Y no son, han sido muy interpretados como también el final de la cultura, de la lengua catalana. No, de alguna manera lo que dicen los decretos de Nueva Planta es que la lengua de la administración, viene a decir, de la nueva administración, va a ser el castellano. Es que nos prohibieron hablar el catalán. No, se prohibió utilizar el catalán como ya lengua oficial, porque os estamos quitando, claro, sí, y nos estáis jorobando porque nos habéis metido en la ciudadela y todo el tema. Yo, claro, es que habéis sido una ciudad rebelde, porque es que le habéis jurado fidelidad al rey. Y la habéis traicionado, es que sois unos traidores. Se dice, no, es que los decretos de Nueva Planta, están en la base de un cierto genocidio cultural lingüístico de Cataluña. No, si los catalanes que podían saber leer y escribir pasaron a escribir en castellano y a leer en castellano, no es por imposición. Un poquito sí, es cierto, esa limitación de la administración, pero sencillamente, a lo que se va a finales del 18, principios del 19, es a un modelo diglósico. Hay una lengua utilizada en lo privado o por la gente no letrada, es decir, el pueblo, lo que llamamos a veces el pueblo, las clases populares, hablaban en catalán. Es que Cataluña ha tenido un problema consigo misma. O sea, es que lo que se ha conseguido, incluso lo que está ocurriendo, incluso políticamente, yo no sé quién lo llegó a decir. Yo digo, no habéis roto España, habéis dividido Cataluña. O sea, con los 3 mitos fundacionales del Estat català localizados, la pregunta es: ¿quién fue su primer arquitecto? ¿Por qué una sociedad que consigue sobreponerse y prosperar gracias al comercio con América y la primera protoindustria española, que logra superar la Guerra de Sucesión y otra posterior contra el francés, tendría la tentación de abrazarse al siempre peligroso separatismo? ¿Dónde está el verdadero origen del separatismo catalán? El siglo XVIII es un siglo de crecimiento. En Cataluña, muy claro, evidentemente la historiografía nacionalista lo niega, piensa que el siglo XVIII es el de la gran decadencia de Cataluña. No es cierto. Y en las historias de Cataluña el siglo XVIII se pasa, después de 1714-16, hay oscuridad, decadencia, represión. El siglo XVIII es gran siglo del crecimiento económico, que podrá explicar luego también la continuación en el XIX, la industrialización y un montón de cosas de ese tipo. Y además el siglo XVIII abre todavía más las puertas de América a los catalanes. No solamente la industria textil sobre todo, que es el motor económico de Cataluña, pero también la venta del vino, de los productos específicos catalanes, del aceite. Por ejemplo, el padre de Francesc Macià era un comerciante de vino y aceite, y todos esos productos que les sobraban en Cataluña iban a parar a Cuba porque se pagaban mucho mejor que en el resto de España. Sí, hubo un periodo que se benefició gente de toda España, pero sobre todo centrada en el Maresme catalán,
en una región, una comarca muy concreta de Cataluña, que era el tráfico ilegal de esclavos. Hubo una gran fiebre por ir y organizar expediciones para comprar esclavos en África y venderlos en Cuba durante un periodo aproximado de unos 10 años, aproximadamente, donde buena parte de este maresme, en los cuales están 3 antepasados del expresidente Mas, que capitaneaban barcos negreros, pues se enriquecieron. Lo importante recalcar es las decenas de miles de personas que vivieron de la esclavitud y del tráfico ilegal de esclavos en esta región concreta de Cataluña, que es el gran tema tabú. El problema aquí es que la guerra de la independencia, la historiografía catalana dominante tiene dificultades en ubicarla. Porque en Cataluña, como en el resto de territorios de España, la posición es antifrancesa y está en la base de, yo diría, de la construcción de la nación España. Y por tanto, eso no encaja bien en el relato nacionalista. En la guerra de la independencia, aquí llamada la guerra del francés, fuimos más españoles que nadie. Enviamos diputados a Cádiz en una época que no había ni carreteras, que debía ser, y bueno, el timbale del Bruc ahora es una figura incómoda. Bueno, ese luchó. También es verdad que los franceses entraron a sangre y fuego, y entonces evidentemente hay voluntad de defensa. Pero claro, era España. Las clases dirigentes catalanas en el siglo XIX hicieron una apuesta muy clara de construcción de España y participaron en esa construcción de España. Ese siglo XIX, para lo que es Cataluña, hombre, es un siglo tan importante que encima políticamente empieza a tener una influencia tremenda. Recordemos que de la Primera República 2 de los presidentes del Poder Ejecutivo eran catalanes, pero es que con anterioridad había sido el hombre más importante y presidente del Consejo de Ministros, un Joan Prim. O sea, Prim, el general Prim, tuvo una importancia que además hasta en lo militar, precisamente con sus voluntarios catalanes en África, habían sido más que famosos. Perdona, Prim, que se va a combatir con voluntarios catalanes al África, O sea que, entre muchos otros, ¿no? Quiero decir, es una parte de la historia de Cataluña que ahora pasamos de puntillas. El siglo XIX, que es un siglo convulso en todo el mundo. O sea, siempre decimos que el siglo XIX español fue terrible, el siglo francés, bueno, fue para vamos, eso ya yo creo que se lleva la medalla de oro, y claro, y Alemania, Italia están ahí para ver si se empiezan a convertir en algo. La Renaixença no nace con el objetivo de crear un movimiento independentista. Nace con lo que ellos llamaban el doble patriotismo, ¿no? Una manera diferente de ser español era ser catalán, ¿no? Y quieren recuperar una parte de la historia en la que ellos se esfuerzan en buscar el hecho diferencial. Y es aquí cuando empiezan a crear, aunque ellos no eran independentistas, por ejemplo, Víctor Balaguer llegó a ser ministro del gobierno y no era en absoluto independentista, pero sí que se sentía catalán y sentía que su catalanidad era una manera diferente de ser español a la de un señor de Valladolid, por ejemplo, ¿no? Lo que se intentan es buscar sobre todo los mitos. El problema no es que a lo mejor quieren ser el primero, el problema es que empieza a trascender. O sea, es que se empieza a crear, incluso con una iconografía, todo el tema, a lo catalán como algo diferente. También se imaginan lo de las 4 barras, Wilfredo el Velloso, que resulta herido y el emperador francés unta sus dedos y en el escudo dorado y tal cual. Esto es una invención realmente del siglo XVI, de 1551, creo recordar, de Gautier, que se recupera durante la Renaixença como real. Cuando ya quedó demostrado en 1812, ya se escribió un libro diciendo que aquello no tenía ningún tipo, que aquello era falso y que no había ningún tipo de documento anterior al siglo XVI que indicara que eso pasara, ¿no? En el siglo IX, ¿no? Entonces empieza a haber un regionalismo que empieza a trascender. Es verdad que es el momento de los nacionalismos también en todo el mundo. Es el momento dado de que el concepto de nación, que viene desde el siglo XIX, empieza a tener una consolidación como tal. Y entonces ya se quiere hablar ya de algo más, ¿no? Ya se quiere hablar de una nación catalana. Ya se quiere hablar de algo especial por
diferenciado incluso, pero que va a llegar a desarrollar, bueno, a lo que va a llegar a hacer esos países catalans, ¿no? Por el tema de la lengua, dan a la lengua un valor tremendo, empiezan a escarbar para encontrar, pues eso, es ese momento dado para hacer de esa Cataluña algo especial, de esa Cataluña algo diferente a todo lo que es el resto de España. El nacionalismo del 19 es un nacionalismo constructor. El nacionalismo de la época del liberalismo. Es el momento de la construcción de las naciones europeas, por ejemplo. Es el momento de la unificación italiana, de la unificación alemana, de la construcción del Estado-nación francés. En España ocurre algo parecido desde, podríamos decir, desde Cádiz, para decirlo de alguna forma. El nacionalismo del 19 es constructor. El problema es que el nacionalismo del 20 es otra cosa. Y el nacionalismo del 20 ya no es constructor. Yo diría que es básicamente destructor. Esta corriente nace también desde corrientes políticamente liberales. Es decir, lo que se busca en el pasado catalán, que no lo era una supuesta protodemocracia para justificar también esa superioridad de la cultura catalana versus la cultura castellana. Los catalanes, desde antaño, teníamos constituciones, teníamos diputados, éramos democráticos o casi democráticos, mientras que los castellanos no. Hasta 1899, todo este protonacionalismo catalán es completamente minoritario. Primero, es un movimiento burgués, es un movimiento que surge plenamente de la burguesía catalana y que el movimiento obrero, que en ese momento empieza a ser muy fuerte, sobre todo el movimiento anarquista, que en Cataluña es específicamente potente, no quiere saber nada del nacionalismo, porque el movimiento obrero, lógicamente, es un movimiento internacionalista. Además, el anarquismo aboga por que no haya estados. Luego, un estado catalán, lógicamente, no está dentro de su plan. Nace un movimiento ya más firme, como factor desencadenante realmente de lo político, porque antes había sido cultural, de lo político sobre todo coge fuerza a partir de la pérdida de Cuba. Hay grupos sociales en el interior de Cataluña que están dispuestos a jugársela, por razones distintas, para progresar políticamente, socialmente, económicamente, o para apostar a otra cosa, que son intelectuales, abogados, médicos, es decir, básicamente clase profesional, que van a ser los nuevos políticos de Cataluña, gente como Prat de la Riba, como Cambó y tantos otros, industriales que están descontentos en cómo se ha llevado lo de Cuba, por ejemplo, de que consideran que el Estado les ha dejado colgados. Dentro de esa crisis, ¿no es cierto?, está Cataluña, que tiene profundos intereses, se entiende, en Cuba, y entonces la pérdida de Cuba causa, evidentemente, un problema económico a la burguesía catalana. ¿Y la burguesía catalana qué hace? Vamos a crear un Frankenstein. Para asustar. No tenía la más mínima intención la burguesía catalana de crear un nacionalismo catalán, ni la más mínima intención de separarse de España, porque sabían perfectamente que sin España no podían sobrevivir. Pero crean un Frankenstein separatista para asustar al gobierno central y conseguir ventaja. Claro, en la historia, cada vez que uno crea Frankenstein, después Frankenstein tiene vida propia. Es un nacionalismo muy exitoso, desde el primer momento, con la Lliga Regionalista, y hubo grandes líderes. Prat de la Riba fue un gran líder. Cambó fue posiblemente uno de los más grandes políticos de la Cataluña y de la España del siglo XX, que fue algo bastante exitoso. Es el nacionalismo que en un primer momento era un nacionalismo más bien conservador. Luego hace un salto en la Segunda República y el nacionalismo dominante es el de Esquerra Republicana, que nace en 1931. El independentismo siempre había sido bastante, en un extremo ideológico, bastante incluso marginal, ¿no? Cuba, la que dio tanto. La puntilla para un imperio agonizante, el mayor de todos los imperios. Posiblemente la mayor conmoción que ha sufrido España, aquella del 98, acomodada, atrasada respecto a las potencias emergentes y muy confiada. Una pérdida que todavía hoy llevamos clavada en lo más hondo de nuestras raíces.
y que provocó una crisis brutal en lo económico y en lo identitario. Una crisis tan demoledora que quizás nadie podría haberla resuelto, pero que quien tuvo que hacerlo la agravó aún más. Justo cuando llega al poder a Cánovas del Castillo se encuentra con una situación de las arcas del Estado terribles. No había dinero para sufragar la guerra y para pagar a los soldados. Fue al mercado internacional a pedir dinero y no consiguió dinero. El primer episodio verdaderamente grave, donde ya hay una asociación total de la burguesía con ese nuevo regionalismo, es el tancament de caixes, el cierre de cajas. En 1899, el gobierno español demanda una subida de impuestos, porque lógicamente hay un descontrol económico muy importante después de la pérdida de Cuba, y hay una rebelión de la pequeña burguesía catalana que se niega a pagar. Pero es que siempre al final subyace lo que también hemos visto en las élites, que las hemos visto a lo largo de los siglos. La parte económica, la parte de las élites, que en un momento dado cambian el discurso y cambian incluso de las legitimidades o de las alianzas por una cuestión espúrea. Los militares, los pérfidos militares que se dejaron vencer en Cuba y que ahora vienen y nos atacan a nosotros, nobles burgueses, ¿no? Ese punto y esa relación es muy importante, porque a partir de entonces toda la prensa satírica catalana, a través de los órganos de prensa de la Lliga Regionalista, va a ser muy dura con el ejército. El ejército representa a España. El ejército representa ya una España que ha perdido incluso Cuba. No han sido capaces de defender nuestros intereses. ¿Para qué queremos a España, no? Y va a ser muy recurrente las viñetas sobre la cobardía del ejército español. Prat de la Riba sería para mí el padre. Y además es un hombre también muy interesado en la historia y conocedor, como todo buen nacionalista, del papel de la historia, ¿no? en intentar convencer a la gente de que dejaran de ser españoles, que eran otra cosa, y que tenían que ser catalanes, y que encima los españoles eran malos, ¿no? Y que eran el culpable y los responsables de todos nuestros males. Y además, ya para el retoque, digamos, final, que en el pasado, sin españoles, nos iba estupendamente. De ahí necesito la historia, ¿no? Entonces, en la revista satírica El Cucut, que es uno de los órganos de prensa de la Lliga Regionalista junto a la Veu de Cataluña, constantemente en portada vamos a ver muchísimos de los números con un militar embistiendo a la señora, con un militar diciendo, bueno, pues marcando, haciendo bromas muy graves, que los militares nunca saben lo que es una victoria, cosas por el estilo, ¿no? La famosa viñeta de los que derivan los hechos del Cucut, ¿no? Es una viñeta sobre unas elecciones a la Diputación que vence la Lliga y se ve una celebración y hay un militar preguntándole a un señor que tiene un bombín, como diciendo, ¿y qué celebran? Dice, no, pues están celebrando la victoria. Dice, entonces serán paisanos. Porque lógicamente los militares no podían celebrar victoria alguna porque no los conseguían. Después de esta viñeta, una noche 300 oficiales, jóvenes oficiales, salen de sus cuarteles y se dirigen a la sede del Cucut y de la Veu de Cataluña y le prenden fuego. Pues el rey va a mostrar cierta complicidad con los militares, también lo va a hacer el ministro de la Guerra, lo van a hacer todos los partidos republicanos. El País, el diario El País, va a defender lo que han hecho los militares, porque el diario El País representa a un republicanismo que en Barcelona sobre todo lidera Alejandro Lerroux y que es el que representa a los catalanes obreros que no están dentro del anarquismo, representa a un republicanismo laico antinacionalista. Y esto fue empeorando tanto la España, porque ahí se forja, yo creo que también en el 98 se forjan las dos Españas ya con fuerza. Ya aparecen las dos Españas que acabarían enfrentándose en el 36. Y en el tema catalán, pues también esta desafección de parte de los catalanes por España, que creían que esto no vamos bien, ¿no? Y que además ya se creen todas estas películas que estábamos hablando antes. La Lliga Regionalista va a tener dos discursos o dos caras, como va a suceder a partir de ese momento durante toda las etapas democráticas. Va a tener una voz en Madrid, que es la de Francesc Cambó, y va a tener una voz en Barcelona, que es la de Enric Prat de la Riba. Tiene que coincidir un poco todo. Y yo insisto, además debe haber gente que esté dispuesta a jugársela. Y en Cataluña había. Que era gente que venía de la Renascença, que era gente que venía del federalismo, algunos que venían del carlismo, es cierto, de movimientos provincialistas. Hay un magma de gente que
no es que fueran nacionalistas antes, eran eso, regionalistas, catalanistas, federalistas, y que en ese marco de final de siglo, en esa coyuntura, en esa situación, se convierten al nacionalismo. Y ahí empieza el nacionalismo catalán, que intenta construir una nación en algo en lo que está hasta hoy, intentando construir esa nación con distintos momentos. La Mancomunitat de Cataluña de Prat de la Riba, la Segunda República con los estatutos y el pujolismo, que ya es el último gran momento de nacionalización catalana. Tenemos una intelectualidad, al menos una parte, claramente independentista, que tiene un proyecto que considera que Cataluña no debe continuar dentro de España, y por el otro que hay una élite burguesa dispuesta a aportar dinero y recursos para que este proceso se lleve a cabo, e interesada en que si se lleva a cabo ellos se pueden beneficiar. Cambó siempre está abogando por participar de la política española, de hecho llegó a ser ministro en 2 ocasiones, porque sí que es verdad que cada vez que hay una crisis en España, una crisis fuerte, ya después de la muerte de Prat de la Riba, pues Prat de la Riba muere en 1917, Cambó, que ya se ve un poco más libre, va a participar de la monarquía cada vez que se le pide. Pero van a hacer siempre ese doble juego. Y ese doble juego va a ser constante. Y eso se utiliza por lo político. Y en este caso, la gran figura de este inicio del independentismo catalán, dicho así, independentismo porque este hombre era independentista, es Prat de la Riba. Y es el que marca las primeras pautas, el padre de la Mancomunitat catalana, y es cuando de verdad empieza en serio. Toma poder a través de las diputaciones, la Mancomunidad es una reunión de diputaciones, de las diputaciones catalanas, y empieza a tener recursos y empieza a utilizarlos para crear estas primeras estructuras de Estado dentro del Estado, con un objetivo que no podemos olvidar siempre, es el de al final separarse. Hay un mito en que se busca, o parte de este nacionalismo busca el encaje, y eso es falso. El camino final, y eso se lo dice un antiguo independentista cuando era chaval, y lo conozco bien este mundo por dentro, el fin siempre es la independencia. Las nuevas guerras del Rif y todo el tema, ahí hay una ruptura, de hecho todo lo que va a ser la Semana Trágica y todo el enfrentamiento que hay contra un Alfonso XIII que comienza muy bien, aunque bueno, a acabar siendo... o sea, ahí se conoce con el nombre de, al final, Alfonso XIII, el africano. Las levas que había para el tema de Cuba, sí, porque allí el negocio era muy importante, y ahí van a estar en la Guerra Grande de Cuba, la de los 10 años, pero la guerra de África, las del Rif, las de 1909, las de 1921, esas van a ser de ruptura. Ahí no se nos ha perdido nada, ahí no tenemos unos intereses. Primo de Rivera da un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, aupado por la burguesía catalana. Aquí uno puede leer que hubo pactos de apoyo económico y financiero a cambio de preservar un poco, bueno, pues todas las ventajas que habían ido logrando después de la Mancomunidad de 1914, del uso del catalán, etcétera, etcétera. Todo lo ocurrido en el siglo XIX, con 3 guerras carlistas y el colofón final de la pérdida de Cuba, nos va acercando inexorablemente al abismo. Y en Cataluña, como en el resto de España, no va a ser diferente. Enfrentamientos constantes por divisiones irreconciliables, violencia, anarquismo, las guerras del Rif, identidades, lucha de clases. Otra guerra civil, otra más, va asomando en el horizonte. Su preámbulo, la Segunda República. Es el tiempo de Macià y Companys. Van a llamar a la puerta de un militar. Vamos a buscar a un militar catalán que forme parte de esto, que es Francisco Macià i Jussà, que luego será Francesc Macià i Jussà, para que forme parte de Solidaridad Catalana. Él dice que él se declara un seguidor firme de Alfonso XIII, así lo dirá en su primer discurso en Cortes, y que va como diputado independiente. Primo de Rivera, no obstante, a partir de 1924 va a reprimir en cierta manera el empleo del catalán, lo va a volver a dejar para el ámbito doméstico, para el ámbito regional. Los separatistas catalanes van a tener que abandonar sus pretensiones, precisamente con Francesc Macià. Todos los perseguidos se unirán a él en unos suburbios en París, y ahí van a quedar los escamots pretendiendo invadir España, invadir a través de la frontera de Francia con Cataluña, para tomar una serie de pueblos alrededor de la frontera francesa y declarar o proclamar el Estado catalán, la República Catalana. Macià va a ser detenido junto al resto de escamots, menos mal, porque
haber pasado la frontera hubiera supuesto, eran 900 nada más, apenas mal armados, solo tenían 12 ametralladoras, unas cuantas granadas de mano y fusiles, chavales muy jóvenes, todos hijos de la burguesía catalana que eran de las juventudes de la Lliga, que acabaron formando Acció Catalana y formando a los escamots de Macià. Y esa derrota va a dar con Macià en un juicio en París. Macià, que se declara como el Quijote, además el Quijote catalán que se defiende contra la dictadura de Primo de Rivera. La prensa francesa lo va a idear hasta el punto de ponerlo en las portadas al coronel Macià, que cuando vuelve en 1931 prácticamente está mitificado ya. En ese pacto de San Sebastián ahí se acuerda dar un golpe de Estado. Ahí está también el nacimiento de los famosos estatutos de autonomía. Un golpe de Estado que sea un levantamiento militar al mismo tiempo que se produzca una huelga general revolucionaria. Esa es la realidad por la cual luego se ha hablado de nacionalidades históricas, cuando lo que se estaba refiriendo era a no nacionalidades históricas. La historia es un poquito más grande, ya lo hemos visto, claro, llevamos hablando de historia, pero era simplemente porque habían, tras ese pacto, alcanzado lo que era el desarrollo de una serie de estatutos de autonomía, recuperando, pues eso, la figura simbólica del presidente de la Generalitat. Ese pacto de San Sebastián habla de una autonomía para Cataluña y para Euskadi o País Vasco, ¿no? Para las provincias vascongadas. Estas tres entidades, estas tres formaciones, está Català por un lado, el Partido Republicano Catalán por el otro, y los del Semanario de la Opinión, los periodistas del Semanario de la Opinión van a acabar fundando Esquerra Republicana de Cataluña justo para las elecciones del 12 de abril de 1931. Y contra todo pronóstico, Acció Catalana queda relegado a un papel completamente secundario. La Lliga, en ese momento la Lliga de Cataluña, porque ha cambiado el nombre de Lliga Regionalista por Lliga de Cataluña, liderada por Francesc Cambó, fracasa también en las elecciones y gana las elecciones con contundencia Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué sucede aquí? Pues que cuando se va a proclamar la República, que estaba en el plan de los republicanos, ya sabemos que la República gana en las principales ciudades, Lluís Companys llega al edificio del ayuntamiento en la Plaza de Sant Jaume. Allí desalojan a todas las autoridades de la monarquía y proclama la República. Y ahí viene un incidente, cuando se entera de esto Francesc Macià, que tenía sus propios planes. Francesc Macià se presenta en el edificio, tienen un enfrentamiento muy grave, le dice que quién le ha autorizado a él a salir y proclamar nada. Vuelve a salir al balcón del edificio de la Diputación, en este caso, y proclama la República Catalana e invita al resto de repúblicas españolas a confederarse en una confederación ibérica. Allí van a tener una reunión muy importante y le dicen a Macià, claro, que primero que no ha sido fiel al pacto de San Sebastián, que ha traicionado el pacto de San Sebastián, y empiezan a negociar. Claro, porque Macià, imagínate, el que ha declarado la República Catalana, ¿cómo voy ahora a desdecirme de esto? Tiene que haber un gobierno catalán. Entonces Fernando de los Ríos, el malagueño, habla de la Generalitat. La Generalidad no funciona nada más que como una especie de Ministerio de Hacienda. Aquí había el antiguo gobierno de la Generalidad, el que tenía estas atribuciones. No tenía mayor trascendencia. O sea, cuando luego, a lo mejor, posteriormente, es verdad, se anula con los decretos de nueva planta, pero no va a aparecer hasta 1972-74, cuando con las guerras carlistas, el pretendiente Carlos quiere darles de nuevo los fueros y entonces quiere restituir esa Generalidad, pero para que obtengan esa especie de hacienda propia y los fueros. Es una institución de la Edad Media, tradicional de Cataluña, cuenta toda esta parte histórica de la Generalitat y propone que se genere un gobierno que se llame la Generalitat. Companys da un salto adelante y la propia República diciendo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? O sea, y tiene que mandar a la Guardia Civil, o sea, para otra vez hacer esas proclamaciones en falso que les encantan. O sea, ya la hemos visto desde Pau Clarís, ya la hemos visto, o sea, con Companys, y luego la vamos a ver con Puigdemont. Tras el primer amago de Macià, llega el turno de Lluís Companys. Primero un golpe de Estado en 1934, con declaración de independencia bastante sui generis, y después una etapa llena de sombras como presidente de la Generalitat durante la Guerra Civil. Hay un golpe de Estado en Cataluña específico donde se le insta a Lluís Companys a declarar el Estado catalán
como Estado independiente. Pasa que Companys no está a favor de eso. Hay una gran discusión entre ellos, de hecho duda durante varias horas. Dencas y Badía, Dencas era el consejero de gobernación, presionan y le dicen que el ejército está, en su momento hay muchísimos oficiales catalanes, que el ejército está por la labor. Luego se van a poner en contra del gobierno del Estado, del gobierno español, que en ese momento lidera Alejandro Lerma. Como ve que todos los vientos son a favor, Companys se decide a salir al balcón del Palacio de la Generalitat a declarar el Estado catalán, pero dentro de la República Federal Española. Con lo cual, bueno, pues en el Palacio de Gobernación de la Consejería de Gobernación, pues hay un auténtico clamor en contra de qué ha hecho este hombre cuando lo que pretendíamos precisamente era el Estado catalán independiente. Gil Robles, que no formaba parte del gobierno, pero que era el líder de la CEDA, no se fía de Masquelet y llama a Francisco Franco para que él, desde Madrid, más o menos dirija a la represión de la sublevación. Pero Batet pide intervenir. Él cree que poniendo un par de cañones enfrente del edificio de la Generalitat, aquello se va a sofocar, y así es, ¿no? En 10 horas consigue vencerme con las propias unidades que tiene allí en Barcelona, se rinde la Generalitat. Entonces Dencas, primero cuando ve que el ejército está en contra y que empieza a haber combates al principio muy minimizados, acaba huyendo por las alcantarillas, junto con Badía y con todos los que allí se encontraban. Y es aquí cuando nace el mito de Companys realmente, en el momento que lo fusilan. Porque, como te decía, es un personaje que pasa de forma gris, digamos, como poco. También había tenido unas cuantas penas de muerte en su haber, o sea, la guerra, o sea, pero bueno. En el caso concreto de Cataluña, las cifras oficiales, porque hay cifras oficiales del número de muertos durante la represión, y esto es en una especie de acuerdo global entre historiadores de cualquier tendencia, son en Cataluña de 8.400 muertos por la represión republicana, por la represión del gobierno de la Generalitat, y la represión posterior del franquismo después de la ocupación de Barcelona por las tropas, o la ocupación de Cataluña por las tropas del autodenominado bando nacional, es de 3.000 y pico. Gris, y en el tema catalán se puede olvidar en lo político, pero en lo familiar no. O sea, todos aquellos catalanes que perdieron a sus familiares por la represión bajo el gobierno de Companys, evidentemente que no olvidaban que el responsable de la muerte de sus familiares era Companys. Cuando las situaciones de guerra, las situaciones de conflicto devienen, el concepto ya de bueno o malo no vamos al tema, pero es que no me lo pongamos de que porque como estuvo o le pasó esto otro, pues ya de pronto ya deja de que sus hechos anteriores no tengan que ser condenados o execrables, ¿no? Y los de Companys lo fue. No era un personaje querido por buena parte de los catalanes. Aquí hay una gran controversia. Todo el mundo es consciente de que las 8.400 muertes se producen durante el gobierno de la Generalitat, el gobierno de Lluís Companys. ¿Cuánto tiene Lluís Companys de responsable de todas estas muertes? Él es consciente, además, de hecho, en varios discursos va a decir que va a mostrarse como un hombre atormentado por lo que está pasando, porque es consciente de lo que está pasando. De hecho, algunos consejeros de la Generalitat, uno de ellos, Ventura Gasol, que era el consejero de Cultura, que había sido seminarista, se va a encargar, aparte del clero catalán, de intentar salvar a religiosos y religiosas porque los están masacrando. Con el paso del tiempo, pues le ha mitificado esa figura, ¿no? de este presidente mártir que le llaman, por tener el mérito, por así decirlo, de que lo hubieran matado Franco y encima pues, capturado por la Gestapo, que ya no se puede pedir más a la hora de construir un relato victimista. Sí que es cierto que en el juicio él reconoce que conocía lo que estaba sucediendo y que intentaba paliarlo, pero que no tenía herramientas porque las milicias obreras se hacen con el orden público. A partir de ese momento son las patrullas de control organizadas por las diferentes milicias las que se hacen cargo de la represión contra la quinta columna, ¿no? Contra los fascistas, así es como se denominan dentro de Cataluña, porque está el miedo a los que se han sublevado y no han sido detenidos, o no se han sublevado pero son enemigos, digamos, entre comillas. Y en Cataluña, pues sí, hubo una represión, pero insisto, tanto en lo organizado como lo desorganizado, que también hay cierto mito en que la represión franquista después de la guerra o en el inmediato fin de la guerra fue organizada, también hubo represión desorganizada en los pueblos, tal,
lo que estábamos hablando de las venganzas, insisto en que yo creo, y es un tema conocido, es más duro lo que pasó en Andalucía que lo que pasó en Cataluña. Vamos a ver, yo creo que hay zonas y ha habido, incluso durante la situación de guerra, lugares terribles como ha podido ser Badajoz o como ha podido ser en Málaga o como ha podido ser en Cataluña. Resulta que todos los catalanes éramos republicanos y que los nacionales eran los españoles, ¿vale? Entonces, lo que se esconde es que la represión, o buena parte de la represión, cayó sobre catalanes de derechas o católicos, que fueron muchos. Y por el hecho de ser católico o por ser de derechas, sean los de Esquerra, sean los anarquistas o sean los que tuvieran la desgracia que se topaban, pues te venían a buscar a casa y te fusilaban o te daban el paseillo. De la misma manera que pasaba en toda España, pero aquí fue también especialmente virulento. Pero quien murió, tú miras los apellidos y eran catalanes de hecho apellidos, ¿no? La recepción que se le hace a las tropas ganadoras de la guerra en 1939 en Barcelona es espectacular. Y muchos consejeros de Franco son catalanes, muchos industriales. Por tanto, hay una Cataluña franquista, de la misma manera que hay una Cataluña antifranquista. Y sobre todo lo que hay es una Cataluña expectante, como en todas partes, que no están ni con los unos ni con los otros, pero que viven en ese franquismo y no quieren significarse, sobre todo no quieren volver a la guerra. Bueno, el franquismo, especialmente en Cataluña, fue generoso porque muchos catalanes ayudaron al franquismo, incluso catalanes catalanistas, ¿no? Cambó, el sucesor de Prat de la Riba, un hombre multimillonario además, muy culto, nacionalista catalán, llega a la guerra y empieza a hacer rondas y turnés por toda Europa recaudando dinero para la causa franquista. ¿Y por qué lo hace? Porque cuando le preguntaban por qué lo hacía, decía, es que son pichos rollos, ¿no? Son pero los rojos. Y hay represión sobre la lengua, hay represión sobre la cultura, pero no es un genocidio, como dicen algunos historiadores catalanistas. A partir de mediados de los 40 y muy claramente en los 50, se edita en catalán, sin ningún problema. Es que, claro, el régimen de Franco son décadas muy diferentes, la de los 40, la de los 50, la de los 60 y al final. Porque Franco se va amoldando muy bien a las circunstancias, se va jugando muy bien con las democracias liberales, viendo con Churchill, sabiendo efectivamente cómo tenía que jugar una vez que había estado aliado con el eje. Todo esto es una España que está sufriendo y una España del gasógeno, una España donde está habiendo todavía coletazos de un régimen que se instaura. Que fuera peor en Cataluña, por ejemplo, yo digo, claro, el tema del catalán, lo mismo que el tema del vascuence, claro, no, es que no había otro idioma oficial que no fuera el castellano, el español, entendido como tal. Que hubiera estas cosas de gente que va a acabar... Bueno, porque a lo mejor la cuestión política primaba y seguramente quienes utilizaban ciertos partidos o ciertos militantes el idioma también como parte integrante de la ideología o de lo que querías un poco como lucha contra el franquismo. Pero luego el propio franquismo eso desarrolla, fomenta el uso del catalán, por decir, en lo civil, en el ámbito privado, sin ningún problema. En todo hay un poco de verdad y algo, y a veces bastante de mentira. No puede negarse que el franquismo reprimió algunas manifestaciones, algunos grupos, manifestaciones, quiero decir, en el sentido de expresiones culturales, lingüísticas, algunos grupos sociales. Eso es innegable. Entre otras cosas porque el franquismo tiene su base en un conflicto que estalla en 1936 y uno de los elementos contra los que reacciona el franquismo es lo que el franquismo llama el separatismo. Por tanto, dicho de alguna manera, los estatutos de autonomía y el uso que la Generalitat había hecho de eso. Recuérdese que en 1934, 6 de octubre del 34, se subleva Companys, Lluís Companys. Hay ahí una serie de elementos. Por tanto, no hay que negar que la cuestión catalana, nacional catalana, de ese nacionalismo catalán, es un tema importante y que hay una represión, es cierto.
Termina la Generalitat, se va a fusilar, Companys va a ser fusilado, hay los líderes nacionalistas se van al exilio. Todo eso es innegable. Ahora, lo que no se puede pretender es que Cataluña estuvo al margen del franquismo. Es decir, había una Cataluña franquista muy importante, de la que no hablamos casi nunca. Hay, los que, como decías tú, progresaron dentro del franquismo y que se sintieron muy cómodos dentro del franquismo, a veces con alguna matización. Es decir, gente como Cambó, gente como Pla, que venían del catalanismo, les pareció que el franquismo era un pelín excesivo en algunas cosas. Pero ninguno de ellos quería saber nada de esos anarquistas y comunistas que les habían intentado matar en el 36. Esta burguesía catalana que había apoyado al franquismo gana algo que para ellos era muy importante, que han acabado con la revolución o con el intento de revolución comunista, de izquierdas, y consolidan su estatus, sobre todo económico, en Cataluña, y se ven beneficiados también por una política que favorece a los intereses de esta burguesía catalana. También se favorece a Cataluña con por ejemplo, la muy conocida decisión de poner la SEAT, la gran fábrica de coches del Estado, en Cataluña. Las primeras autopistas se hacen en Cataluña también, es decir, hay un favorecimiento, se considera que ha de ser y ha de continuar siendo un motor de España, un motor económico, la región catalana, y por eso se la apoya. Y buena parte de esta oligarquía catalana abraza la causa franquista, se adhiere al movimiento, pasa a controlar los pueblos en lo político en Cataluña dentro del movimiento, y justamente, curiosamente, cuando llega la democracia, sería Convergencia y Unión la formación política que más expolíticos del movimiento acogerán su seno y acabarán manteniendo sus cargos de alcaldes, por ejemplo, ¿no? Franco lo recibían en palomitas. ¿Corrieron delante de los grises? En Cataluña hubo muchísimos franquistas. No corrieron, perdona, pero si eran franquistas, muchos de ellos, ¿eh? Las élites políticas franquistas se habían trasvasado a los nuevos partidos regionalistas catalanes. La burguesía catalana que se aprovechó muchísimo del franquismo. La sociedad catalana, que era quizá la región más franquista de toda España, pues apoyó de forma abrumadora la Constitución porque entendían que aquello era lo que era. A ver, la Constitución es un texto, sí, la norma suprema, pero es un texto, ya está. ¿Qué pasa? Que la Constitución del 78 es enemiga de España. La situación era insoportable. Desde luego había grupos, sobre todo intelectuales, muy nacionalistas. Se tenía que correr en el ámbito político. Se creyó que la única fórmula era acelerar los procesos de la autonomía. Cataluña está siendo secuestrada por la ideología ultranacionalista. Se les dio el poder y no se les exigió la contrapartida de lealtad con España. Claro, Pujol era la Generalitat, Pujol era Cataluña. Pujol es una persona muy inteligente, muy dotada, y es un líder no solo de su partido, sino de un movimiento. Si no contasen con el apoyo, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, no tenía nada que hacer. El Partido Socialista de Cataluña es un partido nacionalista más. Que es un error cometido por Felipe González y Alfonso Guerra, que es darle un estatus al Partido Socialista de Cataluña que lo vamos a pagar bien caro. Cataluña en aquellos momentos para España era un referente importante. En estos momentos Madrid ha pasado al número 1. Cataluña está arruinada por el nacionalismo. Esto no puede acabar bien, sin duda.